Bueno, traigo acá un video de una reparación de una potencia estéreo de un amigo, de la cual voy a contar que tiene mucha historia, tiene miles de reparaciones, está cascoteadísima y todavía sigue funcionando y me dijo arreglámela que otra vez la tenía él arrumbada ahí en un placar y bueno, contar un poco la historia, mostrar un poco el circuito adentro, mostrar en el estado que está, de hecho en el estado que la compró él y bueno, todavía sigue teniendo eh, horas de uso. La usamos muchísimo. Él la compró en el 2002. Yo la acompañé a comprarla. Y bueno, los cumpleaños de él, la fiesta. Tiene horas y horas y horas y horas de música. Pero bueno, varias veces pasó por terapia intensiva. De hecho, la había comprado, no sé si sigue existiendo, el lugar Boedo 168, local 15, en Lomas de Zamora. De hecho, el teléfono ni siquiera tiene el prefijo del 4, así que estamos hablando de cosas muy, muy viejas. De hecho, mi amigo me decía, le digo, ¿a cuánto lo compraste? ¿Te acordás? Me dijo 260 pesos de aquel momento. Y voy a contar en un momento que cuando la fuimos a probar se quemó en el momento que la estábamos probando porque le conectaron mal los parlantes, la impedancia. Y bueno, él le dijo, arreglala que la quiero igual. Y después le regateé un poco el precio a 180 pesos argentinos de aquel momento. La potencia básicamente tiene dos transistores, un par de transistores de salida por cada canal. Este es del lado de atrás donde está el transformador, los dos transistores y bueno, los disipadores. Que de hecho es pesada, calienta cuando está en óptimo rendimiento y bueno, es un mamotreto que le dije, esto no va más. Sí, sí, arreglala, me dijo mi amigo. Bueno, lleva el par MJ15022 y MJ15015. De hecho, en algún momento, yo no me acuerdo de todas las reparaciones que le hice, él también la mandó a arreglar. Evidentemente están todos los transistores cambiados, pero estos me suena que son más originales y esto hay una mezcla de lo que se consiguió, pero bueno, por ahora seguía funcionando. Él me dijo, no me funciona más, hace un montón que la tengo guardada, arrumbada. Una vez me dejó de funcionar un canal y después tampoco prendió más y bueno, voy a contar un poco eso. Esto es como se ve la plaqueta original de esa marca del lado de adentro, pero tiene batallas y batallas y reparaciones y reparaciones y reparaciones. Eh, de hecho, él la compró usada. Es más, lo que yo contaba, cuando la estábamos probando se quemó en ese momento porque la salida de esta potencia es de 8 ohms por canal. Y le pusieron, no sé si a propósito, pero para que llame la atención, porque de hecho sonaba muy lindo en ese momento, dos cajas grandes de boliche de 15 pulgadas, dos cajas de 4 en paralelo por canal. Y claro, lo exigió mucho más y se terminó quemando. De hecho, todo esto son arreglos de antes de que él o sea, la compró en ese momento, así toda emparchada, con estos transistores, de estos drivers paraditos, así, así de asqueroso, la compró en él en ese momento. Bueno, yo le hice un par de reparaciones más. Alguna de las que me acuerdo, yo creo que le cambié alguno de los transistores, porque de hecho esta resistencia creo que se la cambié yo, porque todas estas venían ya de alguna reparación que le hicieron. Le había cambiado el cableado de la entrada de audio por cable mallado. Los potenciómetros se los cambié como 3 4 veces porque se iban ensuciando y se iban... Él la tenía a veces al aire libre. Bueno, los potenciómetros sí, en el lapso de 25 años lo cambié varias veces. En algún momento creo que cambié estos dos capacitores. O sea, la fuente tiene los más o menos 48, 47 para la etapa de potencia y tiene otra rama de más o menos 15 que alimenta este integrado que ahora voy a contar y este relé que voy a contar qué es. Yo creo que estos capacitores en algún momento de esa fuentecita se los cambié y alguna que otra cosita, las RCA creo que también alguna que otra cosita se las cambié, pero los transistores de potencia y la placa toda emparchada sigue andando. De hecho, los capacitores estos de potencia que son gigantes, no hubo falta que reemplazarlos, todavía vienen bien, así que se podrían reemplazar. De hecho, los presets también son muy viejos, pero es como que está todo ahí andando y funcionando sin problemas. De hecho, ahora voy a mostrar algunas fotos que hay muchos transistores que tienen las patas como de otra forma y están escritas en la plaqueta, el base, colector, emisor, porque se ve que son reemplazos de cuando todas las manos que pasó por reparaciones y pusieron otros transistores. Y después tiene, bueno, un integradito que voy a contar para qué es y tiene un relé.
Lo que me gustó mucho de este diseño, de hecho le faltan algunos de los retenes, le faltan tornillos, le falta de todo esto. Me pareció muy bueno que tiene una tapa abajo para poder abrirlo y poder trabajar, no sacar la placa ni de soldar, sino que miro del lado de atrás, miro del lado de adelante, voy comparando y bueno, y voy siguiendo. De hecho, esta plaqueta yo no sé si tiene múltiples propósitos, porque acá tiene para poner autointegrado que no está, hay componentes que no los tiene. Bueno, es como que cuando lo fabricaban tenían diferentes versiones. Si hago un poquito más de zoom, de hecho tiene un transistor cada canal del lado de atrás, se ve este agujero con un componente que conecta a través del agujero. Es un desastre esto, pero esto es del momento donde la estábamos probando en el local en el año 2002, cuando él la iba a ir a comprar. Bueno, que se quemó, porque yo me acuerdo, de hecho hoy se lo conté a mi amigo y me dijo, ay, ¿te acordás? Literalmente empezó a salir humo de la potencia. Curiosamente, mientras salía humo todavía siguió andando un ratito más y bueno, perforó un pedazo de plaqueta. Bueno, tiene un montón de vidas esto. La idea es que esto es lo que sucede cuando la prendo. O sea, me fijé que no haya nada en corto, nada que se siga quemando, pero queda la protección activada y no se desactiva nunca. Cuando se desactiva, prende la luz verde y queda ahí de por vida. Así que bueno, dije, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a empezar a mirar. Lo importante que le dije a mi amigo, digo, mirá, si los transistores de salida están quemados, no tiene sentido, porque va a ser difícil conseguir originales, quizás son truchos, quizás se rompen, te va a salir mucha plata, digo, es como que ya está. O sea, fueron muchos años de repararlo. Y me dijo, no, que sí, que sí. Le dije, bueno, vamos a mirar los transistores. Por suerte, los transistores de salida todos estaban en buen estado. Entonces dije, bueno, tiene que ser algo más simple, algo que se pueda arreglar sin gastar dinero en transistores que quizás son truchos y dura una hora y se quema. Lo primero que hago cuando abro, así está soldado de esta manera, los pines de los transistores, hay uno que le digo, che, está desoldado el cable, le falta, se desoldó. De hecho, él me había dicho, ¿cuáles fueron los síntomas? Y en algún momento yo creo que un canal me dejó de andar, evidentemente era este, y después me pasaba eso de la protección, que quedaba para siempre la protección. Dije, bueno, puede ser que la protección esté detectando esto. Entonces, bueno, primero soldé eso y empecé a medir. Una vez que vi que no había nada en corto, que igualmente el canal ese no funcionaba, empecé a medir y uno de los drivers, curiosamente, el que maneja ese transistor, el de un canal tenía bien la alimentación y el del otro canal no tenía. O sea, a través de una resistencia que es la rama de alimentación, ese canal no tenía el driver activo. Es una resistencia de 100 ohms que de hecho estaba carbonizada. Entonces dije, bueno, vamos a verificar por ahí. Verifiqué, bueno, evidentemente cambié esta resistencia, medí el driver, el transistor los transistores de alrededor. No había nada quemado, así que simplemente algo sucedió en esa desconexión y, bueno, quemó la resistencia de la rama. De hecho, ahí se puede ver esa resistencia de 100 ohms. La cuestión es que, bueno, entonces ya no había más nada quemado, ya estaba todo soldado. Los dos canales funcionan ok, pero el tema es que la protección seguía clavada, que digo, bueno, ¿por qué no inicia? El tema es que yo pensé siempre que este es el relé que activa o desactiva. Siempre pensé que este integrado era una verdadera protección de que sensa la salida de los canales y básicamente si detecta a nivel de continua es que algún transistor se pinchó y le está mandando continua al parlante, entonces desactiva el relé, porque te dice acá hay algo raro. Cuando en realidad no, este integrado de hecho es el RC4136. Tuve que buscar la hoja de datos porque ya no existe, encima tienen los pines en cualquier otro orden. Es un cuádruple operacional, pero tiene los pines en cualquier otro orden de los operacionales actuales, que encima de los 4 usa solo 2. Lo único que utiliza son uno para cada canal como comparador, y básicamente lo único que hace esto es tomar la señal de cada uno de los canales a través de un comparador, y es el que me prende el LED de PIC en el frente. Básicamente cuando la salida que va a los parlantes supera tal nivel, me prende un LED, o sea que va al ritmo de los picos, diciendo, mira, llegaste al límite. Esto lo único que hace es eso, me prende de cada canal el PIC del frente. Entonces, analizando un poquito, dije, esto entonces no es una protección en el sentido de yo le mando continua a los dos canales y esto no salta. De hecho, quizás por eso también cada canal, estos fusibles son los canales de la salida de cada potencia que va al parlante, porque si llego a tener algún desperfecto,
si bien le va continuo al parlante, quizás salta este fusible. Pero en definitiva este integrado no comanda este relé. Entonces, analizando un poquito esto, dije, esto no es más que un temporizador. Es como del antipop de cuando prendo la potencia en vez de ¡pac! A los parlantes, que tarde unos segundos en encender el relé. Pero es un circuito independiente de este. Bueno, analizando dije, claro, lo que está sucediendo, primero me di el relé, pero dije, lo que está sucediendo es que acá hay un capacitor que se va cargando, que es el tiempo de arranque, que este capacitor está defectuoso, no se va a cargar nunca. Por eso no va a salir nunca del clip. Entonces lo que hice ahí básicamente es, bueno, cambiar ese capacitor y ahí empezó a funcionar. De hecho le puse una capacidad menor para que prenda más rápido. Y mi amigo me dijo, prende enseguida ahora. A mí me estaba tardando, cuando recuerdo, 30-40 segundos. Claro, porque ese capacitor debía estar ya defectuoso y cada vez tardaba más, hasta que en un momento ya no prendió más. De hecho, creo que recuerdo que en algún que otro cumpleaños, de alguna fiesta, mientras estábamos preparando, él me decía, no la apagues la potencia, porque si no a veces tarda mucho en que encienda. Bueno, era este capacitor el problema, así que también cambié este componente. Ahí quité Industria Argentina, 220 microfaradios, yo le puse uno de 100, o sea que enciende más rápido. De hecho este ya 220 ya no tenía, por eso no encendía nunca el relé. Lo que podría, bueno, cosas a mejorar todavía, o sea, todavía le faltan cosas. Lo importante era ver si la hacía encender, porque si no, no gastaba más tiempo en eso. Mi amigo en algún momento empezó a tener además fuga del transformador en el chasis y lo conectaba al televisor él. Entonces, como la potencia no tiene cable a tierra, de hecho este cable se lo puso él. Acá tenía un cable de las dos patitas. Lo enchufaba al televisor y el televisor tenía el de las dos patitas también. Nunca había fuga. Y él me decía que de vez en cuando le daba patada el chasis. Claro, tenía el chasis vivo. Entonces se dio cuenta un día que conectó la potencia a la computadora. Entonces a través del cable de audio compartió la masa con la tierra y ahí le saltó el disyuntor porque la computadora sí estaba a tierra. Bueno, él también tuvo que mandar a bobinar el transformador porque tenía un problema. Entonces, ¿qué queda? Es este cable, sacárselo, el de 220, ponerle un buen interlock con un cable a tierra conectado al chasis, como se tiene que hacer. Los potenciómetros, cambiárselos de vuelta, poner unos buenos potenciómetros. Hay una bornera ahí que está un poquito floja, también cambiárselo, pero bueno, eso que son, por supuesto, hay que poner un cable a tierra, pero son detalles a futuro, primero a ver si encendía. Y ahora está funcionando y voy a mostrar cómo quedó. Ahí entonces el video de cuando enciende y enseguida la protección se habilita. Y mi amigo me decía esto de que a él le tardaban 30-40 segundos y realmente ahora son unos pocos segundos, que simplemente es esperar el transitorio de cuando arrancó y se está inicializando el amplificador. Pero esto que dice protección no tiene que ver con una protección de salida de continuo a cortocircuito, simplemente es cuando inicia. Y estos eran los dos pics de cuando me dice que está clipeando, que hacía ese integrado. De si le das tanto volumen, en algún momento te estoy indicando que está llegando al máximo. Pero bueno, esta potencia que lo acompaña a mi amigo y a mí, porque nos acompañó un montón de fiestas, y él todavía lo quería reparar, por más que se vea así de caótico, y él ya la había comprado y sufrió un montón de parche sobre parche, sobre parche, sobre quemadura, todavía sigue estando funcionando. Y bueno, algún que otro arreglo va a haber que hacerle, algún cambio de capacitores, pero bueno, todavía sigue andando y era una lástima tirarlo o cambiar todo lo de adentro. Insisto, yo le dije si los transistores de potencia, que es lo más importante, siguen funcionando y seguimos ok. Después va a haber que cablearlo bien, soldarle bien los transistores, hacer todo el ajuste fino. Pero bueno, lo importante es que sí volvía a encender y lo bueno es que el relé activa enseguida ahora.